Hola, mi nombre es Lorena Bartolo Calixto. El día de hoy les voy a hablar sobre la entrevista. ¿Qué es una entrevista? Bueno, una entrevista es un proceso de comunicación entre dos personas, entre el entrevistador y el entrevistado. La función principal del entrevistador es planificar qué es lo que quiere saber, planificar cuáles son los objetivos a los que quiere llegar con una entrevista, cómo irá desarrollando una entrevista y al final dará sus conclusiones dependiendo de lo que le conteste el entrevistado. Bueno, ¿y el entrevistado quién es? Pues es la persona que nos apoyará a dar solución a las preguntas que como entrevistador plantearemos. Dentro de la gama de la entrevista existen diferentes tipos de entrevista. Una de ellas es la entrevista clínica, que principalmente tiene fines terapéuticos. También existe la entrevista periodística, que abarca principalmente temas de actualidad. Otra de las entrevistas más comunes es la entrevista de trabajo, que tiene la finalidad de poder evaluar los perfiles de aquellas personas que quieran ocupar un puesto dentro de una organización. También existen otros tipos de entrevistas dependiendo de su estructura y diseño. Existen las entrevistas estructuradas, semiestructuradas y no estructuradas. Dentro de las entrevistas estructuradas, el entrevistador ya tiene plasmadas las preguntas que querrá darle a conocer a su entrevistado. La ventaja de esta entrevista es que una vez que tú ya tienes planteadas las preguntas, es muy difícil que te desvíes del tema principal. Para las entrevistas semiestructuradas, tenemos como base algunas preguntas, pero dependiendo de cómo nos vaya contestando nuestro entrevistado, podemos ir planteando nuevas preguntas. Y la entrevista no estructurada, pues simplemente se va desarrollando conforme se va interactuando con la otra persona. También tenemos a las entrevistas según su momento de realización, a las iniciales, a las de desarrollo seguimiento y a las finales. Para que nosotros podamos llevar a cabo una buena entrevista, primeramente debemos de escoger un tema a tratar. Una vez que hemos escogido el tema, debemos de plantearnos un objetivo. Una vez que se haya planteado ese objetivo, debemos identificar quién será la persona más apropiada para poder llevar a cabo nuestra entrevista de manera objetiva. Una vez que seleccionamos a nuestra persona indicada, planteamos de una manera estructurada, en su caso semiestructurada o no estructurada, las preguntas que llevaremos a cabo durante la entrevista. En mi caso, voy a hacer uso de las entrevistas estructuradas, ya que estas nos permitirán llevar a cabo de una manera apropiada la entrevista sin necesidad de desviarnos del tema. Dentro de la entrevista hay que considerar factores muy importantes. Cuando nosotros nos relacionemos con el entrevistado, debemos de crear un ambiente cálido y de confianza, pero sobre todo de respeto. También debemos agradecer el que nos dediquen un espacio de su tiempo para poder llevar a cabo la entrevista. Una vez que hayamos agradecido, podemos iniciar con nuestra entrevista. Al culminar la entrevista, podemos, como entrevistadores, plantear nuestras propias conclusiones y agradecer nuevamente la atención prestada de nuestro entrevistado. Esto nos ayuda a crear un ambiente de respeto.
y sobre todo de buenos modales. En el caso de mi entrevista voy a realizar 6 preguntas solamente que me ayudarán a conocer mi objetivo principal. El objetivo principal dentro de mi entrevista es detectar las áreas de aplicación predominantes emergentes de un profesionista. Estas irán encaminadas al desarrollo de su trayectoria. Es por eso que he elegido a una persona que cumple con una experiencia de más de 20 años. En mi entrevista, las preguntas que destacan son: ¿en qué ámbito se ha desarrollado como profesionista? ¿Qué lo ha motivado a estudiar esa carrera? Después de egresar, ¿cuáles eran sus expectativas en el campo laboral? ¿En qué áreas ha podido aplicar sus conocimientos de ingeniería? ¿Considera que su profesión la puede desenvolver solo en la industria o también en el comercio o áreas de servicio? Sabemos que nunca dejamos de aprender y que todos los días nos enfrentamos a nuevos retos. De su profesión, ¿cuál ha sido el reto más grande que ha impactado su vida profesional? Considero que estas preguntas me ayudarán a ampliar más el panorama en cuanto a experiencia laboral se refiere. Una vez que egrese de la ingeniería industrial, tendré una amplitud más grande de en qué áreas puedo desarrollarme como profesionista. Y bueno, esto sería todo por el momento. Muchas gracias por su atención. Más adelante realizaré la entrevista que cumple con las características que he mencionado en este video. Muchas gracias.